Muy buenos días. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante previo a las elecciones y es justamente todas las labores de observación electoral. Como bien saben, una serie de organizaciones tiene ya varios procesos electorales de estar integrando el mirador electoral y haciendo una serie de análisis previos durante y post este proceso. Para hablar sobre este tema hemos invitado esta mañana a Manfredo Marroquín, él es presidente de Acción Ciudadana e integrante de Mirador Electoral. Bienvenido, Manfredo. Carmen, muy buenos días, qué gusto estar aquí contigo. Y para el público televidente que quiere saber un poco más acerca de Mirador, cuéntanos cuántas organizaciones lo integran y cuándo fue que iniciaron labores, esto como marco general a nuestra plática. Bueno, Mirador es un consorcio de organizaciones que desde el año 2003 se conformó para hacer observación electoral. Desde entonces hemos estado evolucionando en cada proceso electoral nuestra observación, el monitoreo, las áreas que cubrimos. Se cubren áreas muy importantes como por ejemplo todo el monitoreo al financiamiento de la política. Ahí fuimos los primeros en dar a conocer cuánto vale una campaña electoral en Guatemala, cuánto gastan los partidos políticos. Monitoreo de los medios de comunicación, qué cobertura le dan a los positiva o negativa a los contendientes, temas de género, temas de participación indígena, es decir, ahí se monitorean muchos elementos que hacen esta observación que nosotros llamamos una observación integral. Porque, como tú bien lo decías, la observación no es el día de las elecciones, únicamente es antes, desde que se convoca, incluso en nuestro país, antes de la convocatoria oficial, porque sabemos que hay partidos que hacen precampaña, ya desde ahí podemos decir que empieza la observación electoral, y en esta ocasión sabemos que no va a terminar el día de las elecciones. Post-elecciones van a haber seguramente muchos recursos legales a nivel local y a nivel nacional, probablemente pidiendo invalidar elecciones, ya sea en un municipio o en otro, debido a la alta conflictividad en que se da este evento. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes ahora que ya son varios los procesos electorales que ustedes han observado, que hay que señalar de estas elecciones y que tienen la característica de que han causado tanta insatisfacción en algunos sectores de la población guatemalteca? Mira, la devaluación de todo el proceso en sentido de su integridad, es decir, las elecciones en Guatemala eran un juego bastante, diría yo, con cierta legitimidad, aceptados por todos, no había temor de fraude, la población iba muy confiada a votar. De hecho, hemos visto cómo se ha ido incrementando, lejos de bajar, ha ido aumentando el nivel de participación en las elecciones. De hecho, hace 4 años, cuando se eligió a este gobierno, tuvimos el nivel de participación más alto en la historia, 75% de la gente fue a las urnas. Pero eso no se correspondió con todos los demás aspectos que tienen que ver ya no tanto con el mecanismo de votación, sino con la representación que se hace de los puestos que se eligen. Entonces, todo eso, los vicios del sistema electoral y de representación, pues llevaron a que no coincidieran esas variables de mayor participación y más bien la representación se vino al suelo. Vemos cómo la gente no cree ya en el Congreso y sus representantes, prácticamente todos los poderes del Estado están bajo cuestionamiento y eso es lo que creo yo nos está llevando a un punto en donde ya tenemos que hacer una revisión a fondo de todo el sistema en su conjunto, porque de nada sirve que tengamos un sistema impecable para votar si la representación que de ahí emana no llena las expectativas. No satisface. Ahora, así como hablábamos de la importancia de tener la observación previa al proceso, durante y post, igualmente un fraude electoral puede darse en esas mismas 3 etapas. Exactamente. Ustedes han alertado sobre eso, digamos, en este momento, a 8 días o menos de 8 días del proceso electoral, ¿podría hablarse ya de que hay indicios de fraude? Mira, es que si tú agarras una elección bajo el concepto más evolucionado que existe hoy en día, que es integridad electoral, realmente en Guatemala pues no son unas elecciones íntegras.
¿Por qué? Porque no se respetaron variables del juego electoral muy importantes, como el tema del financiamiento electoral, el tema de la igualdad al acceso a los medios. Del acceso a los medios, del tema de la igualdad también en el acceso a la inscripción, porque tenemos muchos candidatos señalados por no ser no aptos para un cargo y están inscritos. Es decir, hay tantas variables que se han violentado durante el proceso que hablar de integridad de este proceso realmente ya no corresponde. Si tuviéramos políticos más preparados, mejor entendidos sobre la materia, yo diría que cualquiera podría alegar la invalidez de estas elecciones bajo todas esas perspectivas. No solo el simple, es porque los fraudes ya no se dan como era en la época de los militares, en donde se alteraba el resultado, eso ya no existe. Eso sería muy burdo, se descubriría, y lo que se hace entonces es más bien alterar, violentar todas las condiciones del proceso, y eso ya ocurrió en Guatemala. De hecho, si tú ves, Carmen, y has visto cómo en todas las sesiones entre representantes de los partidos y los magistrados siempre está la alegata de por qué no han cancelado a tal partido que ha violentado el techo de campaña. O sea, ahí hay un reclamo permanente que yo estoy seguro va a ser utilizado cuando no satisfagan los resultados a los que lo han estado planteando, la invalidez de las elecciones. ¿Y por qué es que crees tú que el tribunal no ha cancelado esos partidos? Fíjate que ha sucedido algo muy curioso. Hace un par de semanas se hizo una entrevista con el señor Ugaz en Perú, que fue el que tuvo a su cargo todo el caso Fujimori. Se ha hablado también con Iván Velázquez en el sentido de que los tiempos judiciales no deben de ser coincidentes precisamente con los tiempos políticos y que de hecho no deberían de tomarse en cuenta. En este caso estamos también ante una magistratura que lo que tiene que hacer es justicia en materia electoral. Sí. En este caso, ¿tú crees que se está privilegiando la gobernabilidad, es decir, el criterio político por sobre el derecho? Mira, yo creo que el tribunal tiene un grave conflicto en el sentido de que la ley es gatopardista. Por un lado le dice, mire, cancele a los partidos, sancione ejemplarmente hasta la cancelación, incluso a los que violan las normativas de financiamiento, pero al mismo tiempo en otra parte de la ley dice, miren, no está prohibido cancelar un partido político durante un proceso electoral. Entonces lo que tenés ahí es seguramente lo que se ha dado en todos los tribunales anteriores, lecturas diferenciadas de esas dos normas que están bajo un mismo cuerpo, que es la ley, que son contrarias, que son contradictorias, y unos magistrados se agarrarán de una norma para no hacer esa decisión y otros se agarrarán de la otra norma. Entonces la misma ley está facilitando ese conflicto. Esa ambivalencia. Claro, que se da porque no podemos negar que cancelar un partido que es el favorito, digamos, a obtener el primer lugar en la primera vuelta, de alguna manera sí es una decisión que alteraría todo el juego, y ellos seguramente, tenemos un tribunal también, hay que decirlo, sus antecedentes han sido muy tolerantes con el cumplimiento de la ley, y yo creo que este tribunal, que se ha atrevido a tomar unas decisiones importantes, todavía no tiene como yo creo que el respaldo ciudadano sí lo tiene, pero no se anima a entrar en conflicto con esta ley que da lugar a que se interprete de diferentes formas una decisión. Y quiera que no, seguramente tienen temor a tomar decisiones que después los involucren judicialmente en una persecución contra ellos. Pero ¿no crees tú que sería peor el costo de que sucediera lo que eventualmente tú mencionabas podría pasar después del proceso electoral, y es que se solicitara la nulidad o se impugnara los resultados? ¿Qué va a pasar entonces con una persona que sea electa y que de pronto nos encontremos ante una situación de que posiblemente no puede tomar posesión del cargo? Exactamente, es que acá ya estamos en una situación extrema, al límite, en donde cualquier decisión que tomes o dejas de tomar va a tener
una consecuencia. Ya no hay escenarios idóneos en donde decís, me voy por este lado porque aquí tengo menos riesgos. Ya en Guatemala, precisamente la ausencia de toma de decisiones en temas trascendentales nos llevó a una situación extrema en donde hagamos o no hagamos, vamos a salir mal. Y ese es el tema electoral. Y la judicialización del proceso electoral lo único que está haciendo y va a terminar es de legitimar lo que en las urnas se salga de la... Se decida. Se decida. Ahora, ¿han hecho ustedes análisis de qué puede pasar si llegamos al proceso electoral con Otto Pérez Molina todavía en el poder? ¿Ustedes creen que sí podríamos tener unas elecciones mucho más tranquilas, en un ambiente mucho más pacífico, si se lograra primero que se le retirara la inmunidad esta semana o bien que él renunciara? Mira, yo sí creo que hay una diferencia sustancial entre que él esté y no esté cuando sean las elecciones. El ánimo ciudadano de que él siga en el poder aferrándose cuando ya nadie lo quiere, realmente es de mucha frustración. O sea, la gente dice, bueno, este señor, ¿qué le pasa? O sea, la votación no es un cheque en blanco. Ya de muchas formas se expresó que ya esa chequera se le retiró y que él debe de abandonar el cargo. Yo creo que si él persiste y sigue en el cargo cuando está en las elecciones, el día del próximo domingo, yo creo que va a aumentar el abstencionismo. Mucha gente va a decir, miren, aquí protestamos, nos expresamos, nos manifestamos, pero nada sirve de nada. Entonces, ¿por qué ir a votar? Potencialmente por otros candidatos que hagan exactamente lo mismo que él. Entonces, sí, en cambio, si él se le retirara la inmunidad y se fuera del cargo, yo sí creo que eso sería interpretado como una victoria ciudadana importante que de alguna manera animaría y engancharía a la gente a que esta elección pudiera, digamos, transformar el ejercicio del poder en Guatemala. Pero como vamos ahora, ¿ustedes sí creen que esto ya es imparable y que nos vamos al proceso electoral el próximo domingo? Yo sí creo que es inevitable. Bueno, nunca hay que decir nunca porque... Nuestro contexto es tan cambiante. Sí. Bueno, una elección se puede suspender por decretarse, digamos, una calamidad o una situación de emergencia nacional que puede ocurrir por un huracán, una tormenta tropical, un temblor fuerte, o puede ocurrir por también un conflicto que se salga de control en alguna localidad y puedan haber muchos muertos, yo qué sé. Pero una situación extrema en un país extremo como Guatemala, pues nunca hay que decir que no puede. Hay que descartarlo. Pero está calendarizado para el domingo. ¿Cuál es su evaluación y el análisis que como mirador han hecho sobre la posibilidad de que el Congreso de la República decida esta semana retirarle la inmunidad al presidente? ¿Lo ven como algo posible, viable? Mira, yo creo que es inevitable. Lo que yo sí estoy convencido es que van a jugar con el tiempo. Creo que... si tú ves, nada se puede hacer sin los 64 votos del líder, no se llega al número mágico de 105, entonces va a depender mucho de cuántos diputados ellos decidan enviar a la sesión del Congreso de mañana, por ejemplo, o primero que hoy decidan ponerlo en punto de agenda para mañana. ¿Verdad? Ese es el primer paso. El segundo es que mañana manden el número suficiente para alcanzar los 105 votos. Evidentemente no puedes contar ahí con los 20 del Patriota, entonces tenías que contar con casi la totalidad del líder. Y yo ahí es donde veo que pueda darse un juego para alargar la sesión en la que se levante el antejuicio al presidente para que lleguemos a las elecciones. Se especula mucho que esta alianza que no es abierta, pero es implícita entre el PP y el líder, tiene compromisos de por medio. Por ejemplo, se habla de potenciales transferencias que podría estar facilitando el gobierno para apoyar estos últimos días de campaña. Entonces, por ahí hay... Y no precisamente del Partido Patriota, esas transferencias son no, pues serían para el partido líder, porque acordémonos que en Guatemala, y este fue ya como el máximo ejemplo, los partidos oficiales nunca han repetido, y menos en estas condiciones, y recordemos que siempre gana la oposición concertada, con la ayuda
de última hora del gobierno de turno, que reconoce que ya no va a llegar y siempre le termina dando una ayudita a la oposición concertada. Eso pasó hace 4 años, eso pasó hace 8 años. Y eso nos va a volver a pasar ahora. Es decir, 2 cuestiones, si te entiendo bien. Uno, que el partido líder estaría condicionando esos votos para retirarle la inmunidad a que se le hagan las últimas transferencias del dinero del Estado para la campaña electoral del partido líder. Y lo otro, que efectivamente se le retiraría la inmunidad, pero posiblemente no antes de esta primera vuelta. En eso coincidiría tu opinión con la de Edgar Gutiérrez anoche, sino hasta entre la primera y la segunda vuelta. Sí, porque recordemos que la primera vuelta es un juego y la segunda vuelta es completamente distinto. Una segunda vuelta es como un empezar de cero, en términos de estrategia política. Entonces, yo sí creo que están tratando de llegar a como dé lugar bajo este esquema, ¿verdad?, de oposición concertada con el gobierno, todavía con el presidente, porque alterar ese juego sí podría sacar de variable algunas cosas que ellos no todavía tienen temor de que cómo se pueda traducir en las urnas. Ahora, yo sí creo que el guatemalteco que va a salir a las urnas, pues ojalá encuentre un ambiente dentro de este desorden que tenemos hoy en día como país, políticamente hablando, encuentre las mínimas garantías para ejercer su voto libremente. Y ese es otro tema que sí ha estado asegurado en los últimos años, pero que hoy también se vuelve riesgoso. Muchas gracias, Manfredo, por habernos acompañado. Seguramente te vamos a tener por acá, sacrificado sábado y domingo, en una serie de entrevistas. Desde ya, muchas gracias a nuestro público televidente por habernos acompañado y para todos, muy feliz inicio de semana.